Vuelo 1112, solicitando pista para aterrizar en el aeropuerto de Radio Pasión US. Permiso aprobado para que cumpla su misión. Bienvenido, Capitán José Luis Villanueva, en su programa Despegar a la Vida. Vuela alto, no para que el mundo te vea, sino para que tú veas el mundo. Presentado por Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Buena noche, buena tarde o buen día, donde quiera que se encuentren. Mi nombre es José Luis Villanueva y estoy nuevamente feliz de estar con ustedes en el programa Despegar a la Vida, como cada jueves. Despegar a la Vida transmitiéndose desde Radio Pasión US con la intención de formar parte de su vida, compartir cosas, estar dispuesto a interactuar, compartirles información, experiencias, pláticas de café, conocimiento de algunos textos, etcétera, etcétera, etcétera. Despegar a la Vida nace con la intención de ser parte de la vida de ustedes, porque todos estamos formando parte de la vida de otras personas, y qué mejor que interactuar ahora a través de este medio. Les comparto que el día de hoy vamos a hablar de el eclipse que se llevó a cabo. Bueno, no es que se haya llevado a cabo, sino más bien que sucedió como un efecto astronómico, y que en varias partes de México, algunas de sus ciudades, tuvimos la oportunidad de vivir un eclipse total de sol. ¿Y qué es lo mejor de todo esto? Que esto despierta muchas cosas por platicar, por analizar, por considerar, aprender del evento y todo lo que de ello se desprende. La idea de platicar sobre el eclipse, que es lo que ahorita nos trae muy a flor de piel, porque se lleva a cabo el eclipse el 8 de abril del 2024. Este programa sale 3 días después, y hoy estoy grabando el programa en el día que sucedió el eclipse. Hace apenas 6 horas más o menos que el eclipse se estaba llevando a cabo y lo estábamos disfrutando, y esto generó muchísimas acciones y reacciones de las personas. Quienes ya lo habían vivido, lo viven de una forma; quienes no lo han vivido y fue la primera ocasión en que tuvieron la suerte de ser partícipes de esta experiencia, lo viven de una forma diferente. Pero la realidad es que el eclipse es todo un fenómeno, y hoy vamos a platicar de ello, analizar desde muchas aristas. Se puede considerar muchos aspectos para platicar sobre el eclipse. Yo me enfocaré algunos cuantos nada más por cuestión de tiempo, pero obviamente el aprendizaje que del eclipse pueda resultar para nuestra vida diaria. Voy a tratar de platicarles cómo fue la experiencia del día de hoy para muchos de nosotros, obviamente como ejemplo de lo que algunos vivimos, porque muchas personas tuvimos esta oportunidad y cada uno de nosotros lo vive de una forma diferente. Pero, y más sin embargo, los que estuvimos presentes tuvimos la oportunidad de tener algunos sentimientos de los cuales o no los tenemos frecuentemente, o no los habíamos tenido porque no habíamos tenido un evento de este tipo. Entonces les platicaré cómo se fueron dando las cosas, al menos en donde yo estuve, que lo disfruté de sobremanera. Antes de llegar a eso, pues vámonos a la parte inicial del eclipse. Seguramente, si no todos, muchos sabemos que es un eclipse. El saber que el sol se va a tapar, se va a oscurecer, a veces de manera parcial, a veces de manera total, y ante la suposición de que, si no todos, la mayoría de nosotros sabemos que es un eclipse, definitivamente la parte astronómica no se tiene que tocar en este programa por 2 razones. Una, porque soy nada experto en ese aspecto, y número 2,
porque realmente el interés de este programa no es hablar de la parte astronómica, sino solo identificar qué es lo que estamos viviendo y de ahí cómo nuestra vida diaria se ve afectada. Y obviamente tratar de ver cómo cada uno de nosotros nos vemos afectados por lo que vivimos y en este caso en particular, pues con el evento de un eclipse. El eclipse, y esto obviamente la información te puedes encontrar en cualquier parte, a resumidas cuentas y para poder dar el contexto de lo que voy a platicar, eclipse viene de la palabra eclipsis, que tiene que ver con una definición griega de desaparición o abandono. Si lo consideramos que los griegos determinaban que un eclipse, cuando se presentaba, era porque desaparecía el sol o el sol abandonaba su posición, por eso es esa definición inicial. Y de ahí ellos mismos, los griegos, consideraron que era el eclipse, se definía con la palabra syzygia, que tiene que ver con la reunión de los astros, y en este caso en particular, en la alineación de los astros, al menos de 3 de ellos, en una línea recta, que generan una afectación, que quiere decir que el sol, la luna se interpone entre el sol y la tierra, y derivado de la sombra que genera, provoca este fenómeno natural que es maravilloso, que es el eclipse. Si nos vamos a la teoría, eso es lo que se dice que es el eclipse y su etimología definida muchos años atrás. Si identificamos que la luna se coloca entre el sol y la tierra y debido a ello su sombra es la que genera el eclipse, cómo lo vivimos es la parte emocionante del día de hoy. Y déjenme platicarles. A ver, los eclipses se dan de manera frecuente. Dice la teoría que normalmente son 2 veces al año, pero no se da 2 veces al año en el mismo lugar. La sombra de la Tierra, perdón, la sombra de la luna pasa sobre la Tierra en diferentes partes del mundo. La última ocasión en la que se vivió un eclipse total de sol en México fue hace más de 30 años, fue en 1991. Y algunos de nosotros, como su servidor, tuvimos la oportunidad de vivirlo. Muchos de nosotros estábamos muy jóvenes y recordamos ciertas cosas de lo que vimos o vivimos en aquel entonces. Pero estoy seguro que no recordamos absolutamente todo lo que sucedió, ni todo lo que estábamos haciendo. Algunos sí, pero yo creo que de manera general solo los que lo vivimos recordamos cierta parte de ese evento. Pero con la consideración de lo ya vivido, entonces nuestra expectativa puede ser distinta a aquellos que no habían tenido la fortuna de vivir este evento. A veces no tiene que ver con la edad de las personas, sino más bien su ubicación geográfica. Porque ahora me toca vivir este evento en la ciudad de Torreón, Coahuila, que está situado a la parte centro-norte de la República Mexicana, y quienes están en la Ciudad de México no vivieron el evento como nosotros, puesto que no fue el eclipse total al 100% en esa ciudad. Sí pudieron observar un poco de la sombra de la luna sobre la Tierra tapando una parte del sol, pero no en su totalidad. Y lo que hace maravilloso este evento es cuando se da el eclipse total y durante algunos momentos, algunos minutos, se alinea perfectamente el sol, la luna y la tierra, de tal forma que la sombra cubre al sol y exclusivamente se alcanza a percibir el perímetro, la periferia del sol, y eso es una imagen maravillosa. Es algo difícil de explicar, pero es una imagen, casi podría decir, perfecta, hermosa, maravillosa. Y lo que te hace sentir, más adelante lo vamos a platicar. Considerando que, y sabiendo que tenía más de 30 años que no se presentaba un evento de un eclipse total de sol en México, pues en esta ocasión, al menos para mí, a diferencia de la ocasión anterior,
generó mucha expectación porque los medios también empezaron a difundir mucho de lo que no estoy seguro que en la ocasión anterior se haya hecho. Y no porque no se haya querido, sino estamos hablando de que hace 30 años no contábamos con teléfonos celulares como ahora. No había la facilidad de comunicación entre todas las personas para saber cómo organizar un evento de una gran magnitud en una ciudad y poder informarles a todo el mundo. Seguramente se organizaron personas en los planetarios, en los observatorios, en algunas universidades, con los conocidos que estudiaban o conocían a personas ilustradas en la parte de astronomía, pero otros tantos habitantes de la ciudad sabían por las noticias que se iba a ver en caso de que siguieran las noticias, pero no se había hecho tanta organización para un evento como en esta ocasión, al menos en México. Las principales ciudades en México consideradas puntos importantes para ver el eclipse total de sol fue Mazatlán, Durango, Torreón y obviamente muchas poblaciones en esta franja que se cubrió de oscuridad. Pero como ciudades, pues estas fueron las tres más importantes, Mazatlán, Durango y Torreón. Cada una de estas ciudades hizo lo propio. Y hacer lo propio me refiero a que si es un evento sumamente importante, no voy a hablar ahorita de cómo lo podemos analizar, quizá más adelante lo toquemos. Pero ¿qué es importante? Las ciudades viven del desarrollo económico y la aportación de dinero en las ciudades. Luego entonces, si va a haber un evento en tu ciudad de tal forma que puede haber la posibilidad de que las personas vayan a tu ciudad, visiten tu ciudad por ese evento, pues entonces hay que explotarlo porque es un tema de turismo. Y el turismo siempre es benéfico para las ciudades, independientemente de que sea una ciudad pequeña o no, o independientemente de que sea una ciudad turística o no. Podríamos decir que de estas tres ciudades, Mazatlán, Durango y Torreón, pues Mazatlán es una ciudad netamente turística donde estaría padrísimo ver un eclipse total de sol acostado en la playa con los pies mojándote en el mar. Si así fuera, la mejor condición para verlo, todos irían para allá. Pero la realidad es que la gente va a donde desea ir por su gusto personal, por el interés científico que esto despierte, por la información con la que cuentan que les facilite tomar una decisión para definir dónde ver el eclipse, y ciudades no tan turísticas como Durango y como Torreón también recibieron una gran cantidad de personas. Y una gran cantidad de personas me refiero a que quizá un 30 o 40% de la población natural de esa ciudad se vio incrementada por la llegada de gente. ¿Y qué es lo que vimos nosotros en los últimos días para la llegada de, más bien para poder visualizar este evento? Llegó gente que ya sabía a qué venía desde hace meses y ya tenía reservaciones y ya tenía renta de auto y ya tenía considerado dónde lo iba a ver, de qué forma. Son aquellos algunos de los que siguen estos fenómenos en medida de las posibilidades, tanto en su país como fuera de su país. Les voy a hablar de la ciudad donde yo me encuentro actualmente, donde viví este fenómeno. Y a la ciudad de Torreón llegaron una gran cantidad de aeronaves particulares, privadas, de fuera de la República Mexicana. La más lejana llegó de la parte arriba de Inglaterra, de Islandia. Esa aeronave hizo un vuelo de muchas horas exclusivamente para ver este fenómeno astronómico. Quienes tomaron esa decisión, me parece que son personas que están sumamente comprometidas con su gusto personal de seguir los eclipses a todas partes del mundo. Y haber tomado un vuelo de más de 13 horas para haber estado aquí y poder disfrutar del evento, me parece que es algo sorprendente y admirable. Hubo otras tantas aeronaves privadas que trajeron a los dueños o personas que alquilaron estas aeronaves de varias partes de Estados Unidos. Y quiere decir que al no quedarles tan lejos, pues también tuvieron la oportunidad o se dieron la oportunidad de visitar la ciudad para ver este fenómeno. Estoy seguro que esto mismo sucedió en las ciudades que mencioné anteriormente, como Durango y Mazatlán. Además de ello, hay una gran cantidad de personas que llegaron a las ciudades por tierra, que si bien pudieron haber estado un poco cerca de las ciudades donde se iba a ver el eclipse, o un poco más lejos, refiriéndome a trayectos de más de
5 o 6 horas conduciendo, el interés por ver el fenómeno astronómico me parece que también es suficientemente grande que les permitió conducir un sábado por la mañana durante más de 8 horas, llegar, descansar, preparar lo que corresponde para que vean el eclipse, ver dónde se iba a poder ver en la ciudad, buscar el mejor espacio que ellos consideraran, o incluso ya haberlo hecho previamente, para que el día lunes 8 de abril estuvieran ubicados en la condición y en la oposición y con las características que ellos necesitaban para disfrutar de este fenómeno, que me parece que es muy relevante. Entonces, de entrada veamos que un fenómeno de este tipo mueve gente. Quizá no todos tengan la posibilidad, pero sí hay mucha gente que con la posibilidad holgada o con una poca posibilidad buscan este tipo de eventos por lo relevante que son. Y aquí es donde podríamos a lo mejor definir un poco, no definir, sino más bien segregar por qué la gente puede seguir los eclipses, por qué le puede interesar a alguien ver los eclipses. Y aquí hay muchas ramas del por qué se puede dar esto. Hay una que es muy importante, que es la científica, personal de la NASA que haya llegado a estas ciudades para montar equipamiento con meses de anticipación, hacer mediciones, hacer pronósticos, llevar el equipamiento, llevar al personal capacitado, hacer una cantidad de preparativos para el evento que va a durar 3 horas aproximadamente. Quiere decir que la ciencia aún está en un proceso de desarrollo, que eso me encanta, aún está en un proceso de desarrollo que permite que estos fenómenos alimenten con la experiencia la información que determina las condiciones de la naturaleza o del universo. Y por el contrario, como se hacía en el pasado, hace muchos años, el fenómeno ayuda a comprobar teorías matemáticas o físicas que solo a través del fenómeno físico identificas la cobertura o no de una hipótesis. De manera teórica, si es una hipótesis al respecto de las distancias del Sol a la Tierra, de las dimensiones del Sol, de las dimensiones de la Luna, de las temperaturas, etcétera, etcétera. Y todo eso matemático en eventos como este es cuando se pueden medir. Y hay una gran cantidad de equipamiento que trajeron para poder hacer estas mediciones. Entonces, la parte de la ciencia es uno de los motores o motivos más importantes para que la gente haya atendido este eclipse total de sol. ¿Cuáles otros hay? Recientemente escuchaba la parte de angeleología o angelología, que son aquellos que piensan a través de creer en los ángeles y con base en ello toman decisiones en su vida, que es sumamente respetable. Su creencia al respecto de el eclipse relacionado con los ángeles los mueve a hacer algo o dejar de hacer cosas derivado del eclipse por su creencia particular con los ángeles. Hay otra rama que me parece que es como muy sencilla de entender, que es la psicológica, que todos nosotros tenemos impacto psicológico en lo que vivimos diariamente. A veces más, a veces menos, a veces nos damos cuenta, a veces somos imperceptibles, pero la psicología de las personas se ve diariamente manipulada y afectada por lo que vivimos y por lo que hacemos. Si el día de hoy tienes la oportunidad de vivir un fenómeno astronómico de ese tipo, del cual no habías tenido con anticipación, del cual no habías vivido, del cual no sabes qué es lo que va a suceder más lo que te han platicado o quizá lo que has visto en el internet o quizá las imágenes que has averiguado, o todo es a través de un tercero, psicológicamente genera un impacto en ti el que veas este fenómeno. Y el que sea un impacto psicológico no quiere decir que sea algo malo, quiere decir que sí marca, no para algo malo, sino yo tengo más de 30 años de haber visto ese fenómeno, y si bien no recuerdo santo y seña de lo que sucedió, sí lo tengo en mi memoria, el evento, dónde estaba y qué es lo que pasaba a mi alrededor mientras estaba dando el eclipse. Para mí es muy claro cómo se oscureció y se iluminó nuevamente la bóveda celeste, cómo se hizo de día,
para pasar a la noche y después de día en cuestión de minutos. Y eso quizás es muy fácil platicarlo, tratar de explicarlo, pero hasta que no lo vives lo puedes entender. Yo recuerdo, a diferencia de esta ocasión que no fui tan perceptivo en ese detalle, pero en aquella ocasión recuerdo perfectamente el haber estado poniendo atención al comportamiento de los animales, principalmente de las aves que se desplazaban de su condición normal en un día cotidiano para ellos y al empezarse a oscurecer la bóveda celeste, me refiero, al empezarse a oscurecer el día, las aves se regresaban a sus hogares, a sus nidos, a sus casas, como procedimiento normal cuando empieza a oscurecer. Y al momento de la oscuridad total, ellos ya estaban resguardados. Para que solo minutos después, cuando empezaba nuevamente la iluminación, salían ellos como si fuera un nuevo día. Y eso lo recuerdo muy bien porque puse atención de ver cómo se desplazaban las aves que estaban volando en el día, empezaba a oscurecer, se desplazaban a sus nidos, y minutos después amanecía, nuevamente se iluminaba la bóveda, y ellos salían como si hubiera pasado toda la noche, cuando realmente no pasó más que unos cuantos minutos. Eso lo recuerdo también, y por eso me refiero a la parte psicológica, porque esa marca está en mí y está en muchas personas. De hecho, quienes vivimos ese fenómeno, con quienes lo platicamos en estos últimos días, porque obviamente es un tema muy fresco, no recuerdo a nadie que haya dicho, sí, a mí me tocó verlo, pero no me acuerdo qué pasó. Al menos todos los que comentaron que recuerdan haber estado presentes en ese fenómeno, todos recuerdan algo. ¿Dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cómo se oscureció? Todos recuerdan algo que tenga que ver con el eclipse. Ese impacto psicológico es grande. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque el impacto no quiere decir que sea algo negativo, sino que hay eventos en nuestras vidas que los tenemos presentes durante toda nuestra vida. Si me voy a lo que hemos platicado con anterioridad, que hay cosas buenas, malas, difíciles, fáciles, felices, deprimentes, etcétera, etcétera, eso es la mezcla de lo que tenemos en nuestra cacerola con comida, que es lo que nos engullimos todos los días. Es normal que experiencias diferentes a las normales las tengamos presentes aún y cuando ha pasado mucho tiempo. Y estoy seguro que mi recuerdo de 1991 se va a unir a mi recuerdo del 2024, porque ahora puse atención en otras cosas, lo viví de una forma diferente. Una cosa es vivirlo como un niño, otra cosa es vivirlo como un adulto. Donde estaba en la época de estudiante, donde estoy ahora en la época laboral. ¿Con quién lo compartí en su momento? ¿Con quién lo comparto ahora? Y eso se genera como un recuerdo de aquí a futuro. Entonces, si hablamos de que la ciencia lo estudia, de que la angelología lo considera, de que la psicología sabe que puede generar un impacto, de ahí nos vamos a la cienciología, a la física, a la química, al análisis del comportamiento del mar, me refiero a la hidráulica. Hay infinidad de cosas que se pueden analizar al respecto del comportamiento de la vida, del planeta, del medio ambiente, de la física, de la química, de muchas cosas, exclusivamente por haber vivido un fenómeno astronómico como un eclipse total de sol. Siendo esto así, veamos cómo en nuestra vida diaria podemos ver los eclipses que hacemos o los eclipses que nos hacen. Y aquí es donde yo quiero ver qué aprendemos de lo que hoy vivimos. Si el eclipse es, por definición griega, una desaparición o abandono, ¿cuáles son los eclipses que tú realizas? Y lo quiero poner de una forma muy sencilla para que podamos entender el análisis y podamos en su momento definir o tomar decisiones al respecto de ello. La pregunta es, ¿cuáles son los eclipses que tú realizas? Si el Sol se encuentra en un extremo y la Luna se encuentra en otro extremo, perdón, la Tierra se encuentra en otro extremo, la Luna es la que pasa entre estos dos astros y obstaculiza la visión directa entre uno y otro, y derivado de la iluminación o de la luz que emite uno, provoca la creación de una sombra que se refleja en el otro extremo
Si yo te preguntara cuáles son los eclipses que tú realizas, analicemos en qué momento tú te vuelves esta luna y obstaculizas la visión de alguien que puede ser la Tierra. Por ejemplo, ¿cuándo limitas o cómo limitas la opinión de los demás? Y esto es muy sencillo. Estamos en una reunión de trabajo donde vemos quizá 10 personas, 15 personas, estamos platicando. Puedes o puedes no ser el jefe, seguramente no eres el líder, pero puedes o puedes no ser el jefe, y alguien trata de emitir su opinión, y tú, antes de dar cabida a la posibilidad, dices, no, no es cierto, eso no puede ser, estás mal. Si eso lo llevamos al ejemplo de ser un eclipse, estás eclipsando la opinión de alguien. Estás fungiendo como ese obstáculo entre dos personas o dos astros y generas una sombra que impacta a la persona que quiere dar su opinión. Y de ahí vamos a seguir platicando algunos ejemplos que me parece importante, porque los fenómenos astronómicos son maravillosos. La pregunta es, ¿qué podemos aprender de ellos? Regresamos en Despegar a la Vida. Somos parte de la noche que te acompaña y te reconoce, atrayendo tus recuerdos en cada nota musical, haciendo estremecer tus emociones. Somos ese latido que vibra en tu interior, ese suspiro, esa sonrisa. Somos el instante perfecto del día que te transporta. Estás oyendo Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Regresamos a Despegar a la Vida y estamos hablando de este fenómeno maravilloso, estupendo, que es el eclipse, que se da en México, que cruza por México el 8 de abril del 2024, y que muchos tuvimos la fortuna de vivirlo, pero me estoy yendo a la parte de cómo esto nos puede enseñar. Y te preguntaba que cuáles son los eclipses que tú generas. Cuando a lo mejor por tu actitud ante la vida, por tu incapacidad de ser empático, quizá una falta de un adecuado liderazgo, a veces un daño de autoestima, etcétera, etcétera, hay veces que tú eclipsas a las personas porque no les permites que brinden su opinión, porque minimizas lo que dicen, minimizas lo que hacen. Si estamos hablando en el ámbito laboral, hay ocasiones en las que tu experiencia, tu conocimiento es superior al de otros, y eso puede ser normal. El tema de cómo lo manejes es lo que hace relevante el desarrollo y crecimiento tanto de las personas como de las empresas o del negocio. Pero si tú crees que por tu conocimiento y experiencia tienes la obligación o el deber de impedir que los demás opinen o no permitir que los demás expresen lo que creen, lo que sienten, o incluso a veces sus dudas, estamos generando una acción como si fuera un eclipse, y lo pongo en ese contexto, porque qué triste es que un fenómeno astronómico tan hermoso lo llevemos a la vida cotidiana y veamos que alguien obstaculice el desarrollo o crecimiento de las personas. Voy a poner un ejemplo mucho más claro. Imagínate que estás en la empresa familiar donde está el dueño, que es el que, dentro de algunos cuantos años, no muchos, está dispuesto a dejar su empresa y está buscando quién va a ser la persona más adecuada para que pueda liderar ese negocio que a él le costó tanto trabajo crear. Las posibilidades de que sean sus hijos es nula, porque no tiene hijos, entonces buscará a alguno de los empleados que actualmente han colaborado con él durante mucho tiempo. De ahí me imagino la reunión donde está el dueño y hay varias personas, pero quizá uno de ellos tiene una facilidad de palabra superior. Y entonces, cuando el dueño quiere interactuar con los demás, quiere platicar, quiere conocerlos, quiere preguntar, y su interés es genuino de averiguar con quién se va a poder quedar para desarrollarlo como su futuro sucesor,
esta persona que tiene una labia y una facilidad de palabra, a veces lo que está haciendo es exclusivamente entorpecer a los demás porque ante las preguntas a los demás él interviene o ella interviene y hace ver su presencia tratando de obstaculizar la presencia de los demás. Y hace ver o quiere hacer ver sus logros minimizando los logros de los demás. Y esto me parece que es completamente erróneo y no debería de ser porque, insisto, si la referencia es un fenómeno astronómico tan hermoso, deberíamos de tener la posibilidad de alimentarnos de él como algo positivo y no como algo negativo. Y entonces, ¿qué mejor que sea una persona que haga sobresalir las bondades, conocimiento, experiencia de los otros y no trate de opacarlos? Algo que yo he dicho en alguno de mis videos en la página de fanpage, en la fanpage de Facebook, sígueme en @villanueva.empoderandovidas, es que a mí me molesta de sobremanera que haya quienes no te permitan hablar. Y no te permitan en el sentido de que aún no terminas tu idea, aún no terminas tu comentario, incluso a veces la pregunta, y ya te están interrumpiendo con una fortaleza como si fueran un sábelotodo, y eso a mí me parece que es, además de poco educado, me parece que es muy molesto, al menos para mí es muy molesto. Porque si lo que quieres es interactuar con alguien, intercambiar opiniones, buscar consensos, buscar desarrollo, crecimiento, y estamos en un ámbito laboral, debería de haber una facilidad de interacción entre las personas de manera hablada que ambos colaboren para sumar y no para restar. Pero este eclipse que dan algunas personas es cuando tratas de explicar algo, tratas de exponer un tema, tratas de poner sobre la mesa algo en beneficio de todos, obviamente, y alguien antes de que estés terminando de hablar, ya te está interrumpiendo y te dice que no es cierto, que no te equivoques, que eso no es así, que él o ella ya habían dicho que era una forma diferente, que solo él o ella pueden tomar decisiones, que solo él o ella son capaces de definir qué es lo que se va a hacer y tú te tienes que alinear. Y eso lo puede entender en una parte jerárquica, pero lo que no puede entender es la forma en la cual aún no terminas de expresar tu idea y ya te están negando la posibilidad de que concluyas con la interrupción. Insisto, eso tiene que ver con la educación. Pero bueno, ese sería un tema para otro programa y muy largo porque la educación le corresponde a las familias, al núcleo familiar más cercano de origen, y después nos tenemos que ir nutriendo de educación conforme vamos creciendo. Pero no todos han tenido la capacidad de continuar su educación a través de los años. La perdieron quizá en algún momento, la quisieron perder por la búsqueda de reconocimiento, la creación, la creencia de que su autoestima era más alta que su educación, o por infinidad de cosas. Pero bueno, a lo que voy es, esto se da en el ámbito laboral. Estas personas que no te permiten hablar, que no te permiten crecer, que no te permiten desarrollarte, y que incluso a veces hasta te critican a tus espaldas, que hablan mal de ti, pero cuando tú los confrontas no tienen el valor de decírtelo. Y entonces están poniéndose entre el dueño de una empresa y tú, y se intervienen de tal forma que todo aquello que quiere llegar o salir hacia el dueño, que pudiera ser el sol, ellos lo opacan con sus comentarios, con su facilidad de palabra, con sus mentiras, etcétera, etcétera. Entonces, yo espero que tú no seas una de esas personas, pero lo llevo al ejemplo de que eso es eclipsar algo, eclipsar la posibilidad de que alguien crezca. Si me voy a un tema un poquito más complicado, es que esto también puede suceder con nuestros hijos. Cuando no estamos permitiendo que ellos aprendan, que ellos crezcan, que ellos averigüen, e incluso, aunque nos duela, que ellos se equivoquen. Porque si nosotros estamos entorpeciendo de manera constante su desarrollo, ¿cómo vamos a creer que pueden crecer ante las condiciones de incapacidad que nosotros les hemos dado? Ya sea porque les hemos resuelto todos sus problemas, o ya sea porque minimizamos todas sus intenciones de desarrollo y crecimiento, argumentando seguridad, argumentando protección, argumentando amor. Y entonces, nuevamente, estamos entre la vida de una persona en un extremo, tu hijo o tu hija en otro extremo,
y nosotros nos ponemos en medio, evitando que ellos puedan hacer el contacto directo con esta vida que es la de ellos, que es la que les corresponde, que es donde tienen que crecer, aprender y hacer muchas cosas. Pero a veces los padres obstaculizamos eso eclipsando su desarrollo, eclipsando su crecimiento, creyendo que lo mejor que podemos hacer es amarlos tanto que no permitamos que se equivoquen, que no permitamos que se vean lastimados, o que no permitamos que hagan cosas que nosotros creemos que no son correctas, pero que al paso del tiempo espero nos demos cuenta que nos equivocamos, salvo que ojalá no sea muy tarde para poder rectificar. Y este es otro tipo de eclipse, el que haces en la empresa es uno, pero hay otros que hacemos en casa. Y si lo extiendo un poquito más a la casa, ¿qué hay con la pareja? Si a veces nos comportamos de manera egocéntrica, grosera con nuestros hijos, puede suceder lo mismo con nuestra pareja. Y ahí es donde no le permitimos realmente tomar decisiones. No somos una pareja, somos como a veces el gendarme de la casa y decimos que esto se hace y esto no se hace. No tiene que ver con el género, a veces nada más es cuestión de carácter por creencias y educación, y etcétera, etcétera. Pero es otro tipo de eclipse que se genera en las familias, en las parejas. Aquella que dices, ¿qué quieres? Pues no te voy a contar qué quieres, vamos a hacer esto, y vamos a ir aquí, y tú te vas a comportar de esta forma. Y llegamos a los extremos de que te tienes que vestir así, o puedes salir o no puedes salir, y esas cosas que ya hemos hablado en otras ocasiones y que son muy presentes en nuestro país, pero que necesitamos atenderlas porque no es correcto que sigamos viviendo con esas actividades dentro de nuestra sociedad. Pero lo estoy ligando al eclipse que vivimos el día de hoy porque estas personas están tratando de eclipsar a los demás. Y a mi entender y mi suposición y mi creencia es que cuando alguien está haciendo eso, que está tratando de minimizar a los otros para sobresalir, es una falta de autoestima o una carencia de amor y valor propio que requieren forzosamente hacerse ver para que puedan tener cierta tranquilidad. Y lo hacen ver de tal forma que controlan cuando lo que necesitarían es no controlar, pero su incapacidad los lleva a controlar todos para hacerse indispensables, para generar temor, para generar molestia, para que si algo pasa tenga la posibilidad de culpar a la otra persona y no asumir su responsabilidad. Y esto también pasa en la familia, en el trabajo, en la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo que quiero es que pensemos qué es lo que te está afectando para que tú eclipses a las personas. Si lo estás haciendo, ojalá te des cuenta para cambiarlo. Si alguien te lo está haciendo a ti, ojalá te des cuenta para que lo cambies. Si no está sucediendo así, adelante, sigue disfrutando de la vida porque vas bien, porque de eso se trata, de disfrutarla, no de eclipsar a los demás. Pero bueno, veamos la otra condición que se puede presentar. Una cosa es que tú seas el que busca opacar o eclipsar a los demás. ¿Qué pasa cuando te lo hacen a ti? ¿Qué pasa? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo reaccionas? ¿O te ha sucedido que no te permiten opinar? ¿Que no te permiten crecer y desarrollarte? ¿Que te ponen límites, que te ponen trabas, que te ponen objeciones para que hagas cosas? ¿Qué pasa cuando te impiden que hables y que muestres tu inconformidad o que muestres tu punto de opinión? ¿Qué pasa cuando tú quieres hacer cosas y te están limitando a tal punto que ya no puedes crecer o desarrollarte, ya no puedes aprender otras cosas, ya no puedes viajar, ya no puedes trabajar? O te dicen hasta dónde tienes que hacer las cosas y de qué manera. Entonces te están eclipsando completamente. Hay alguien que se está tomando una atribución de la cual no le corresponde, porque me parece que a nadie le corresponde esa responsabilidad ni tomarse esa atribución de eclipsar a las personas, pero lo hace creyendo que es lo mejor para ti, creyendo o argumentando que es lo mejor para ti, pero la realidad es que te está afectando más que beneficiante. Y aquí la pregunta es, ¿te ha sucedido? ¿Te has dado cuenta si eso pasa en tu vida? ¿Si lo has permitido? ¿Te has puesto a pensar que lo que estás viviendo es lo que has querido vivir? ¿O te has dejado ir por la vida a ver qué sucede? Y entonces, hasta después de muchos años, escuchas un programa donde te dicen que, ojo, que el tema es que tú no decidiste en qué momento poner límites.
y tú no pusiste un alto a que alguien te opacara, o que alguien te dijera qué hacer, o que alguien te dijera cómo pensar o qué decir. Esa parte de el aceptar que esas condiciones se sigan dando, me parece que si te das la oportunidad de identificarlas, tienes la obligación de cambiarlas, no por los demás, sino por ti, por tu propio beneficio, por tu propia salud, por tu propio bienestar. Si ya lo identificaste y estás en una condición desfavorable en ese aspecto, ojalá te des la oportunidad de cambiarlo, porque a final de cuentas es por tu propio beneficio. Y sonará muy trillado, pero si quieres estar bien con los demás, tienes que estar bien contigo. Si quieres amar a alguien, tienes que amarte tú primero. Si quieres hacer algo importante con los demás, tienes que hacer algo importante por ti. Entonces, si esta condición de ser tú la víctima de alguien que te está, alguien o varios que te están eclipsando, que te están opacando, que te están limitando, busca la posibilidad de erradicarlo, cambiarlo. Insisto, por tu propio bien. Y aquí la parte importante es por tu propio bien y por quienes vienen atrás de ti, porque eso se aprende a través de lo que vemos. Y si entonces a mis papás los estoy viendo como un ejemplo a seguir, pero veo que mi mamá opaca a mi papá todos los días y no le permite tomar decisiones y lo ningunea y le grita y le dice que es un tonto y que su trabajo es muy malo y le ordena cosas como si fuera un empleado, lo más probable es que tú lo aprendas y tú lo lleves a cabo de la misma forma, porque esa parte de educación se permea a través de la interacción entre las personas. Y no es una decisión propia de decir, ay, sí voy a ser como mi papá, o ay, sí voy a ser como mi mamá. Es más bien que si eso vimos, normalmente así es como vamos a actuar. Entonces, nuevamente la invitación, si ya te decía, no seas tú el que eclipses a los otros, no permitas que otros te eclipsen a ti. Si tú no tienes por qué desaparecer a los otros, porque no tienes por qué hacerlo, no permitas que alguien te desaparezca a ti, en el sentido de interacción, forma de hablar, forma de vestir, toma de decisiones, cosas que hacer, lugares a donde ir. No permitas que eso te suceda, porque no está padre que un evento astronómico tan hermoso como un eclipse lo traigamos a nuestra vida diaria y nos demos cuenta que hay quienes son esta luna que hace que pase sombra sobre nosotros y nos deje heridos, lastimados. Nos deje una huella por una situación que bien pudimos haber atendido y mejorado. Habiendo dicho lo anterior de los ejemplos que se puede dar como eclipse en nuestra vida diaria, hay algo con lo que quiero ir cerrando el programa del día de hoy que tiene que ver con pues, la parte más hermosa de los eclipses. Insisto, la podemos analizar desde donde quieras, muchas cosas que ver, atender o creer sobre los eclipses. Pero qué mejor que también tocarlo en el tema del amor. Y obviamente, derivado del evento, surgieron infinidad de comentarios, historias, recuerdos que tienen que ver con el amor. Es algo que me pareció bonito y se los quiero compartir. Una gran persona me hizo favor de compartirme este pensamiento. Una de estas almas muy antiguas, pero que están en cuerpos jóvenes, que irradian felicidad, una sonrisa maravillosa y que te permean esa energía positiva. Y entonces te hacen llegar mensajes como estos que dices, no manches, está padrísimo, ¿por qué no compartirlo? Entonces aquí les comparto esto que tiene que ver con el eclipse desde el punto de vista de una historia. Y dice, cuenta una historia. Cuando el sol y la luna se miraron por primera vez, se enamoraron perdidamente y comenzaron a vivir un gran amor. El mundo aún no existía y el día que Dios decidió crearlo, le dio un toque final, el brillo. Quedó decidido que el sol iluminaría el día y que la luna iluminaría la noche. Siendo esto así, ellos estarían obligados a vivir separados por siempre. Dios, al ver la tristeza de ambos por este hecho, les dijo, no se pongan tristes, porque de ahora en adelante los dos tendrán brillo propio. Tú, luna, vas a brillar en la noche
Serás la inspiración de los enamorados y la protagonista de los más bellos poemas de amor. Y tú, Sol, iluminarás la tierra durante el día, darás calor al ser humano y cuando tú aparezcas en el firmamento, sentirán alegría. Tu simple presencia los hará más felices. A pesar de esto, a ellos les invadió una gran tristeza cuando se dieron cuenta de que nunca más se encontrarían. La luna quedó desolada y lloró en silencio. El sol, al verla sufrir tanto, le hizo un pedido especial a su creador. Le dijo: Señor, ayuda a la luna, por favor. Mi amada es más frágil que yo y no soportará la soledad. Dios, en su inmensa bondad, envió a miles de estrellas para que la acompañaran. Cuando la luna está muy triste, recurre a las estrellas, quienes hacen de todo para consolarla, pero casi nunca lo consiguen. Hoy, ambos viven así, separados. El sol finge que es feliz y la luna disimula su tristeza. El sol arde de pasión por la luna y ella vive en las tinieblas de sus anhelos. Luna y sol siguen su destino, él solitario, ella acompañado de las estrellas. Dios, que todo lo sabe, decidió que ningún amor en el mundo fuera imposible, porque para Dios no hay nada imposible, ni siquiera el amor entre el sol y la luna. Entonces, Dios, en su sabiduría infinita, creó el eclipse. Hoy, sol y luna viven esperando esos maravillosos instantes, esos raros momentos que les fueron concedidos para que puedan amarse, pero que muchas veces tarda demasiado en suceder. Cuando veas el eclipse, en realidad no es otra cosa que el sol y la luna amándose. En esos momentos de amor tan intenso, es aconsejable no mirarlos, porque su amor es tan, pero tan grande, que incluso a nosotros, simples mortales, nos podría dejar ciegos. ¿Y qué opinas? ¿Qué opinas de esta gran historia del sol y la luna? Porque este fenómeno astronómico que me encantó, lo podemos coronar con una historia como esta. Nosotros el día de hoy, desde hace algunos días, estuvimos preparándonos para poder contar con los lentes certificados para que la gente tuviera la oportunidad de ver el eclipse. Organizamos una zona donde pudiéramos estar de manera segura, lo más despejado posible, para ver todo el fenómeno durante las más o menos 3 horas que duró. Hicimos arreglos con los diferentes miembros del aeropuerto para que esto se pudiera dar. Invitamos a la comunidad, tuvimos disponibilidad para que los pasajeros que llegaran o que se fueran tuvieran esta oportunidad de ver el eclipse. Hicimos todo lo necesario. Al principio, cuando empezaba a moverse la sombra y cubrir una parte del sol, había pocas personas. De hecho, parecía ser que no iba a llegar mucha gente. Y la incertidumbre estaba puesto que no sabíamos cómo se iba a dar el evento ante la posibilidad de compararlo con eventos similares del pasado. ¿Por qué? Porque no nos había tocado aquí. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues esperar, disfrutar mientras estábamos ahí y compartir los momentos entre plática, fotografías y videos para que todo saliera lo mejor posible. Se va acercando el momento de la oscuridad y ya la gente ya se sentía un poco más emocionada, más platicadora. La música que colocamos fue una buena ambientación para aligerar los nervios de quienes estaban ahí, la pena de algunos de que no querían ponerse los lentes porque se pudieran ver ridículos, etcétera, etcétera. Pero todo se empieza a dar de tal forma que cuando estamos llegando al punto máximo donde se termina la iluminación del sol para llegar a una oscuridad total y se ve exclusivamente este perímetro amarillo y el sol se oculta detrás de la luna y solo podemos ver lo que está alrededor y el día en cuestión de minutos pasó a ser noche, los gritos y alaridos de quienes estábamos ahí fueron espontáneos, fueron contagiosos, fuimos esos niños
que nos permitimos sorprendernos por la magia de la naturaleza. Y al menos para mí, recordarnos lo inmenso y hermoso del universo. Porque este tipo de eventos, al menos para mí, me hace ver y recordar cómo todos estamos ligados, cómo todos somos energía, cómo todos tenemos el mismo origen y tendremos el mismo destino. Pero eventos como este nos recuerda dónde estamos en este universo tan majestuoso y tan grande. Fueron 4 minutos de obscuridad total mientras gritábamos, saltábamos, bailábamos, cantábamos, tomábamos fotografías, tomábamos videos. Estábamos en un momento de efervescencia por una situación que algunos habíamos vivido y otros no, pero ¿qué era este momento? El encargado del planetario, recuerdo una frase que repetiré constantemente porque dijo: estoy preparando este evento desde hace 6 años. Y se preparó 6 años para un evento de un eclipse que duró 3 horas y 4 minutos, la parte más importante. ¿Será ese compromiso o no de una persona que está apasionada por eso? Cuando tú quieres resultados rápidos, dices, no, es que no puede ser resultados rápidos cuando tienes que comprometerte a hacer mucho más de lo que estás haciendo ahorita y ser lo suficientemente paciente, constante y disciplinado para lograrlo. Él lo hizo y el resultado se dio. El día estaba nublado, creíamos que no lo íbamos a poder disfrutar porque estaba nublado. Cuando empezó el eclipse estaba nublado y había momentos en los que no se alcanzaba a ver el sol y con los lentes no percibías absolutamente nada. La madre naturaleza nos estaba poniendo a prueba y nos sorprendió en el último momento. Cuando se descubrió el sol pudimos disfrutar del eclipse, el momento exacto cuando se cubre y la oscuridad total se hace. En cuestión de minutos pasamos del día a la noche y después nuevamente al día. Fue un evento sumamente estupendo, maravilloso, rico en energía, que eso también sería otro tema que platicar, todo lo que se movió dentro de nosotros. Muchos tuvimos ganas de llorar, muchos gritamos, muchos bailamos, etcétera. Y gracias vida, gracias naturaleza, gracias universo por permitirnos este tipo de cosas en nuestra vida, que son sumamente trascendentes. Quienes hayamos tenido la oportunidad de vivirlo, felicidades y agradezcamos porque esto es una gran bendición de Dios, de la naturaleza y del universo. Quienes no han tenido la oportunidad, ojalá lo tengan pronto. Y si una recomendación vale, por muy difícil o costoso que pueda ser, vale la pena buscar la manera de perseguir eclipses. Es algo estupendo, maravilloso. Y agradezco a todos los que colaboraron para que esto se diera, para que el día de hoy tuviéramos tantas emociones positivas, coronándola con una gran comida, pláticas, diversión, risa, porque el evento lo amerita, porque el movimiento de energías lo amerita, porque la situación distinta a nuestro día a día amerita festejar, honrar la vida y agradecer por las bendiciones que recibimos. Espero que quienes están en México, incluso muchas partes de Estados Unidos, en la franja desde Texas hacia casi Nueva York, toda esa franja que siguió el eclipse, ojalá lo hayan disfrutado, hayan tenido esa oportunidad. Quienes no lo tuvieron, vendrá el momento, búsquenlo, disfrútenlo, porque vale mucho la pena. Y gracias, no olvides que esto es gracias a ti. Y hoy estoy agradecido por lo que viví, pero también estoy agradecido porque tú estás ahí, escuchando mis palabras, pudiéndote transmitir esta emoción de lo que viví el día 8 de abril de 2024, en un eclipse total del Sol, donde estoy seguro que somos parte de un universo que nos bendice todos los días. Solo no hay que olvidar. Y por eso, vive mucho y vive libre. Bye, bye.